Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jessica Andrea de la Rosa Reyes, soy licenciada en Psicología y el día de hoy les voy a presentar el tema de la teoría de Donald Winnicott. Y bueno, Winnicott fue un médico que se enlistó en la Marina durante la guerra. Posteriormente continuó sus estudios en Londres, donde obtiene el diploma de doctor. Y bueno, después de esto abre su consultorio pediátrico que posteriormente se convierte en su consultorio de psiquiatría infantil. En 1935, Winnicott se vuelve psicoanalista. Todo comenzó desde la Marina, donde empieza a leer a Freud. Y bueno, aquí es donde le parece un poco interesante. Comienza como a adentrarse más en esto hasta que termina volviéndose psicoanalista por la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Y bueno, después de esto conoce a Melanie Klein, con quien entabla una larga amistad y se encarga de supervisar algunos casos. Es por este motivo que Winnicott es considerado un autor post-kleiniano. Y bueno, lo relacionado con la obra de Donald Winnicott, de lo más importante que nosotros podemos mencionar es que este autor tomaba muy en cuenta la influencia del medio sobre el desarrollo psíquico del ser humano. Entonces, para él, la salud psíquica dependía del desenvolvimiento de los procesos madurativos y este desenvolvimiento se va a dar dependiendo del contexto en el que se vaya desarrollando el niño o la niña. Esto pues obviamente depende de los cuidadores primarios, especialmente de la madre. Y bueno, divide el desarrollo del niño en dos periodos. El periodo inicial es el que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses y es un periodo de dependencia absoluta. Posteriormente está el segundo periodo de los 6 meses a los 2 años aproximadamente y es un estado de dependencia. Y bueno, vamos a ir profundizando en cada uno de estos periodos, tanto el de dependencia absoluta como el de dependencia relativa, con la finalidad de comprender aquello que nos postulaba Donald Winnicott. Y bueno, en este periodo de dependencia absoluta, Winnicott nos plantea que el niño se encuentra en un estado de dependencia total respecto a lo que la madre le puede proveer, es decir, lo que el niño va a obtener es aquello que la madre da. Y bueno, pues obviamente esto requiere de que la madre pueda estar atenta a las necesidades de su hijo y una adaptación perfecta de la madre pues obviamente va a hacer que se genere el despliegue de estos procesos madurativos necesarios para el desarrollo psíquico. Bueno, una madre que puede detectar las necesidades de su hijo y que puede adaptarse a ellas debe de cumplir con estas tres funciones para el adecuado desarrollo psíquico del yo. La primera es la presentación del objeto, la segunda es el holding y la tercera es el handling. La presentación del objeto es la presentación del pecho en el momento oportuno, es decir, cuando el niño tiene la necesidad, la madre es capaz de presentarse y satisfacerla. Y esto va a generar en el niño una experiencia de omnipotencia en la que él considera que él mismo ha creado el objeto que ha logrado satisfacer su necesidad. La madre disponible pues va a generar esta capacidad de establecer relaciones excitantes con las cosas o las personas. Por otra parte tenemos el holding. Esta es la protección del bebé a los peligros físicos. Y esto se refiere literal al sostén que la madre va a brindarle a este bebé con la intención justo de protegerlo de aquellos peligros que se pueden encontrar en el contexto. Sin embargo, este no nada más va a ser en cuanto a lo físico, sino que también vamos a encontrar un sostén del yo en cuanto a su desarrollo emocional. Entonces, el bebé está en contacto con una realidad que está simplificada y que es repetitiva, por lo tanto, se siente capaz de lidiar con las situaciones porque ya las ha podido afrontar antes y de esto se tiene que encargar la madre. Y finalmente el handling se refiere como tal a la manipulación del bebé en los cuidados, es decir, el momento en el que la madre cambia al bebé, lo baña, lo alimenta. Este es prácticamente preocuparse del bienestar físico del niño y nos va a permitir la unión entre la vida psíquica y el cuerpo. Y bueno, cuando la madre logra generar aquellas funciones que ya hemos mencionado, pues entonces vamos a tener una madre que es suficientemente buena. Cuando nosotros hablamos de este término, que fue Winnicott quien lo acuñó, pues hablamos de una madre que se logra identificar con su hijo y que se va a adaptar a las necesidades que éste tiene. También hablamos de que una madre suficientemente buena pues va a representar un contexto o un entorno en donde el bebé se siente seguro y siente que puede confiar, ¿no? Porque sus necesidades van a ser satisfechas. Por lo tanto, el bebé puede acomodarse a la madre sin que éste pueda sufrir o esté en peligro su salud física. Obviamente esto pues va a permitir que el bebé desarrolle una vida psíquica y física que sea saludable y por lo tanto vamos a tener el surgimiento de un verdadero self, que ahorita vamos a definir.
Para poder comprender aquello a lo que nos referimos cuando decimos verdadero self, es importante que primero nos centremos en qué es el self. Y el self es la representación de la persona entera, incluyendo el cuerpo y la organización mental. Hablando de un verdadero self, pues es una persona que se construye a partir del ejercicio de sus tendencias innatas. Este self nos habla de la parte creadora, de la parte del sentido que se siente como real, ¿no? Entonces el self el verdadero self es la esencia de la persona, ¿no? Lo que realmente es esta persona. Y bueno, así como nosotros podemos tener una madre suficientemente buena que nos ayude a generar un verdadero self que después nos va a permitir adaptarnos a la vida cotidiana y enfrentarnos a las diversas dificultades, pues también se puede tener una madre que sea insuficientemente buena. Y esta pues es una madre que no tiene la capacidad de identificarse con las necesidades de su hijo, no responde a sus gestos o a las necesidades de su bebé, puede ser porque realmente ni siquiera logra identificarlas. Y entonces estas madres también pueden presentarse como un poco intermitentes, ¿no? No necesariamente son madres malas todo el tiempo o insuficientemente buenas, sino que hablamos de una madre que de pronto puede presentarse como perfectamente adaptable, que logra entender las necesidades de su bebé y oscila entre la buena adaptación y la adaptación defectuosa. Y entonces, pues obviamente el bebé siente que no puede confiar en la madre porque nunca sabe cuál es la madre que se va a presentar. Lo que hemos abordado hasta el momento nos habla de esta primera etapa de dependencia absoluta. Y bueno, estos son los trastornos que se pueden dar cuando tenemos una madre insuficientemente buena que no logra detectar las necesidades de su hijo. Y entonces se puede generar la esquizofrenia infantil o autismo, esquizofrenia latente, un estado límite de personalidad, una personalidad que se construye sobre un falso self o una personalidad esquizoide. Y bueno, por otra parte vamos a tener el periodo de dependencia relativa. Y la dependencia relativa pues es justo cuando el bebé ya no depende al 100% de la madre. Entonces ya puede tolerar de manera mucho más sencillo los defectos de adaptación que puede presentar esta. Reconoce los objetos y personas como componentes de la realidad exterior. Es decir, ya no está este sentido de omnipotencia cuando sus necesidades se ven satisfechas, sino que logra identificar que son los otros del exterior quienes le están proveyendo de estas satisfacciones. Y entonces pues ya se concibe a la madre como un objeto separado de él. Y existe también aquí la capacidad de anticiparse a los acontecimientos. Es decir, este bebé ya sabe que cuando tiene hambre, pues entonces va a haber una madre que logre satisfacer estas necesidades. O de pronto que si empieza a sentir agua tibia porque lo están bañando, bueno, pues ya sabe que hay una madre que lo sostiene, que lo acaricia, etcétera. Y bueno, el logro o lo que se tiene que lograr en esta etapa pues es tener una madre unificada, porque aquí el bebé reconoce dos madres. La primera madre es una madre que está en los momentos de calma y de tranquilidad, es aquella que se ocupa de los cuidados, ¿no? Entonces, esta es la madre que representa el amor tierno del niño. Esta madre que de pronto voltea a ver a su bebé, le sonríe, lo cuida, lo acaricia. Y por otra parte, la segunda madre, pues es aquella que está relacionada más bien con la parte agresiva, generalmente implicada con la etapa oral, ¿no? Que al final ya sabemos que la etapa oral está cargada de pulsiones agresivas. Y bueno, la satisfacción, el bebé considera que la satisfacción del hambre deteriorará a la madre y entonces le da mucho miedo, o más bien están como estas agresiones, pero por otra parte está el miedo de destruir al objeto. Y entonces, bueno, pues en esta etapa el bebé ya tiene un reconocimiento de la madre como cuidadora. El objetivo, pues como les decía, es la integración de las figuras maternas, es decir, generar un objeto único, ¿no? Ya no tener madre buena, madre mala, sino tener únicamente un objeto. Y para esto requerimos de una madre que sea suficientemente buena para que se logre generar dicha integración. La persona identifica esto como la persona que le calma, es aquella que también se encuentra en estos momentos de tensión pulsional, que ya hablábamos de pulsiones agresivas, ¿no? Y bueno, obviamente esto requiere de una madre que sí sea ausente para brindarle al niño este espacio que necesita, porque pues acordémonos que ya está en una dependencia relativa, entonces es una madre que se ausenta pero no por un tiempo excesivo, donde el niño pierda la capacidad de recordar esta representación de la madre, sino que es una madre que de pronto se ausenta un momento y posteriormente tiene la capacidad de regresar.
Y bueno, aquí pues vamos a encontrar una angustia depresiva, que es el miedo a destruir la totalidad del objeto, ¿no? Entonces el niño teme que con sus ataques agresivos pueda destruir todo el objeto ya unificado. Y bueno, esta es otra parte importante de esta dependencia relativa, ¿no? Esta angustia depresiva, donde la madre, objeto de sus agresiones, pues es también la madre que ama. Y entonces se impulsan nuevas actividades que son las de reparación y restauración. Y entonces el niño percibe a esta madre como vulnerable, como una madre a la que se le puede dañar. Por lo tanto, tiene estos gestos de ternura, de regalos, donde se acerca cautelosamente a la madre. Y bueno, esta acción de reparar le permite tolerar tanto la culpa como la angustia. Y pues lo que hemos revisado hasta ahorita es brevemente las bases para comprender la teoría de Donald Winnicott. Obviamente esta es una teoría muchísimo más compleja, sin embargo espero que hasta el momento hayan quedado clarísimos los temas. Y bueno, pues espero que tengan un excelente día. Hasta luego.